Les doy la más cordial bienvenida a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Hablaremos sobre qué es el canto gregoriano. En la actualidad, el canto gregoriano ha escapado de las paredes de la iglesia y ha incursionado en otros espacios. Pero, ¿cómo nace realmente este género? En la Edad Media, la iglesia tenía un gran peso dentro de la vida de las personas. La iglesia influía en la cultura, en el arte, en la literatura, etcétera. No solo a nivel espiritual, por tanto, sino a nivel social. Era un espacio donde la gente se relacionaba. La cultura estaba mucho menos desarrollada y, como tantos otros aspectos de la vida de la época, estaba estrechamente vinculada con la fe. La cultura alcanzó un desarrollo desde las perspectivas filosófica y teológica. El canto gregoriano ocupaba un lugar importante en la sociedad por su carácter religioso y cultural. Los orígenes del canto gregoriano están asociados al Papa Gregorio Magno, de donde deriva el nombre de este estilo musical. A pesar de haber sido bautizado de esta forma, este Papa de la Iglesia no fue responsable de su creación ni de imponerlo. Fue una asociación errónea que se hizo posteriormente, lo que vinculó ambas cosas. Como cualquier otra forma cultural, sus inicios son inciertos, pero se considera que es una derivación de cantos romanos y gálicos que recibieron influencia del judaísmo. El elemento ineludible de las creaciones de este estilo es el texto litúrgico que lo componen. Estas oraciones cantadas eran interpretadas por un coro masculino, a capella, es decir, sin el acompañamiento de instrumentos. Ahora bien, surgió una evolución de la música gregoriana. La música es un organismo vivo que cambia con el paso del tiempo y la influencia de los artistas de cada época. El canto gregoriano no es una excepción. Sus melodías han servido para crear canciones de diversos estilos. Hoy en día se puede escuchar fusiones con variadas características que han creado una nueva corriente. Pero el canto gregoriano de la Edad Media, como mencionaba anteriormente, la iglesia era el centro neurálgico de muchas poblaciones europeas durante la Edad Media. La mayoría de las cosas que ocurrían estaban estrechamente relacionadas con ella. Era poco común que una persona tuviera en su casa un instrumento musical, y los pocos que existían en la época estaban en las iglesias. Los coros tenían un papel clave en la ejecución de la música durante la misa. Las misas eran celebradas en latín durante la Edad Media e incluso hasta antes del Concilio Vaticano II. Hablamos de 1965. Los cantos gregorianos eran oraciones que se obtenían o que tenían como fuente de inspiración la Sagrada Escritura, que forman parte de la liturgia, y nos referimos concretamente a los salmos, 150 salmos. El objetivo de estos cantos eran acercar las personas a Dios. Por lo tanto, el artista debía ocupar un lugar secundario. Las voces, la mayoría de las veces en coro, debían acoplarse en forma monódica para transmitir el mensaje de la oración. El canto gregoriano moderno, podríamos decir que en la actualidad el canto gregoriano ha escapado de las paredes de la iglesia y ha incursionado en otros espacios. Los músicos han encontrado diversas maneras de tomar la base del canto gregoriano para convertirlo en algo diferente. Dentro de estas fusiones se han dado diferentes combinaciones. Las canciones que hemos escuchado, por ejemplo, con un cierto estilo gregoriano, mientras que otros músicos han aprovechado los temas en latín como base para combinarlas con otros ritmos. Es evidente que este estilo musical se presta para una gran cantidad de mezclas y fusiones diferentes. Sin embargo, el canto gregoriano es único. Máximos exponentes del canto gregoriano, a pesar de que
Obtener fama y destacarse dentro del escenario musical nunca fue el objetivo de quienes cantaban cantos gregorianos. Existen intérpretes del género que destacan. Al tratarse de música cantada por coros masculinos, no es sorpresa que sus exponentes más conocidos sean los monjes. Las abadías de Santo Domingo de Silos y San Pedro de Solesmes cuentan con los coros que interpretan cantos gregorianos más conocidos del mundo. Ambas abadías ubicadas en España, Silos, y en Francia, Solesmes, han realizado grabaciones de sus coros, evidentemente todos ellos monjes. Gracias a ellas ha quedado plasmado el enorme talento de sus monjes y sus versiones de los clásicos cantos gregorianos. Sus interpretaciones son acompañadas de instrumentos musicales que ayudan a potenciar la grandeza de sus voces. ¿Qué beneficios, me hacían esta pregunta, qué beneficios tienen los cantos gregorianos? Para las personas religiosas, la mayor ventaja que pueden dar los cantos gregorianos es la oportunidad de orar de una manera diferente, pero en general el canto gregoriano despierta aquello íntimo que existe en cada uno de nosotros, es decir, el deseo de Dios, buscar a Dios, acercarse a Dios. Este canto nos remite al Señor. Esta música es un nexo entre aquellos que oran y Dios como creador. Las canciones ofrecen un vínculo especial y único que al escuchar las palabras de la Sagrada Escritura provocan un acercamiento con un lado más espiritual, con el lado profundo, con aquella presencia misteriosa que reside en nosotros desde el día de nuestro bautismo. Pero los cantos gregorianos no solo nos ayudan para quienes creemos en Dios, para encontrarnos con Él. Por sus características musicales, este tipo de cantos también pueden producen paz, tranquilidad a cualquier persona que la escucha. Es una música de una profunda sensibilidad que tiene la capacidad de transmitir emociones a quienes la oyen. Ahora bien, podríamos encontrarnos con canciones más populares de canto gregoriano. Entre los cantos gregorianos existen cantos o canciones que han cruzado la frontera de las paredes de las iglesias y se han popularizado a nivel masivo. Temas como Ave María de Schubert, por ejemplo, o el Ave María de Gounod, el Salve Regina, que son cantos que entonamos el sábado cuando conmemoramos a la Santísima Virgen María como Madre de Dios. Son dos claros ejemplos de esto, que se entonan incluso en muchos templos y capillas, no solamente en Europa, sino en muchas partes del mundo. Estas canciones han estado en la formación litúrgica del pueblo de Dios, como a muchas otras del género. Se les ha incorporado instrumentos musicales y se han creado versiones que han alcanzado gran popularidad. Las canciones de canto gregoriano o cantos gregorianos suelen estar asociados también al calendario litúrgico. Existen los temas típicos del tiempo pascual, el Adviento, Navidad y Septuagésima. Muchas de sus melodías están dedicadas también a las figuras religiosas más importantes, como la Virgen María, como San José y sobre todo Jesús, Hijo de Dios y hermano nuestro. Hasta aquí en esta breve exposición sobre el canto gregoriano, deseo añadir una cosa. En este canal pueden encontrar varios cantos gregorianos y su relación con la ópera italiana que están entonados en lengua latina, como el Ave María de Schubert, entre otros. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum.